Pues qué bueno que continúan con nosotros aquí en A Contragolpe. El día de hoy tenemos un mal consejo. El día de hoy queremos hacer así como un recuento por los libros indispensables para incorporar a una biblioteca oaxaqueña o esta biblioteca personal de asuntos oaxaqueños. Y hemos aquí hecho como una lista de cuáles serían. Una lista improvisada, pero seguramente que muchos de estos títulos ya los conocen, otros les van a faltar y habría que buscarlos, pero pues aquí están dos expertos. Estamos hablando de tres. No, yo no le leo tanto, pero es una maravilla porque cuando uno va a hablar de Oaxaca y uno quiere hacer algún trabajo sobre Oaxaca o escribir, irremediablemente caes en estas fuentes, y si no caes en estas fuentes corres el riesgo de estar diciendo imprecisiones o alguna que otra mentirita. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. ¿Cuáles serían algunos de estos títulos? Pues empecemos con Prometeo. Pues yo creo que uno que todo el mundo quisiera tener es Oaxaca en el Centenario, de Andrés Portillo, que se mandó a hacer por instrucciones de Porfirio Díaz para celebrar el centenario de la Independencia Nacional, y que contiene datos catastrales, datos de propiedad, estilo de construcción, materiales de construcción y anécdotas, leyendas. Está lo del Perro Negro, la Llorona, la historia de la construcción del Panteón, del Palacio del Gobierno. Es un libro grandote, así como los que están aquí, un libraco de este vuelo, del cual pues a lo largo de los años se fueron perdiendo y quedó uno que otro ejemplar por ahí perdido. O sea que quien tenga uno de los originales, guárdelo, es una joya. Sobre todo hay algunos que están dedicados. Pero hubo un momento en que se hizo una reedición por parte del municipio de Oaxaca. Sí. De esa reedición sí hay muchos. Sí. Es una facsimilar. Vale la pena tenerlo. Si eres oaxaqueño o amas a Oaxaca y quieres tener completa tu biblioteca, ese es un libro indispensable. Y hay un libro que a mí me ha fascinado su lectura, porque está escrito de una manera tan hermosa, tan sencilla y sobre todo tan descriptiva, y no es para menos porque quien lo escribió fue Jorge Fernando Iturribarría, el historiador, y me estoy refiriendo a un pequeño libro que se llama Sucedió en Oaxaca. Uh-huh. Ahí en ese libro hay comentarios muy importantes y pues crónicas también breves de muchos aspectos que sucedieron en Oaxaca. Por ejemplo, usted ha contado cuántos escalones tienen las escalerillas del Cerro del Fortín y para qué se hicieron. O por ejemplo, usted se acuerda que mucho hemos mencionado el cuarto centenario, pero ¿sabe qué tiene el cuarto centenario, en qué consistió y cuál fue el script que se siguió durante ese homenaje racial? Pues ahí viene, y vienen muchas cosas, las campanas mudas, o bien muchísimas anécdotas prehispánicos también, y cosas que verdaderamente al oaxaqueño de pura cepa le llegan. Sí, y hay que decir que Jorge Fernando Iturribarría definitivamente es no estamos hablando de un cronista, estamos hablando de un historiador, porque como lo comentábamos alguna vez que se abordó el tema de su obra y de su trabajo, Jorge Fernando Iturribarría consultó fuentes y revisó con la metodología que había en aquel tiempo, y era una metodología ya probada. Por lo tanto, su trabajo no está hablando de lo que él vivió y de la crónica que él vivió, sino de un trabajo, tal vez de los trabajos formales de investigación histórica en el tema de Oaxaca, como ocurre con el otro, que es la generación oaxaqueña del 57, en donde él consulta fuentes y tiene referencias y saca las deducciones propias de su trabajo. Y afortunadamente tenemos aquí a una persona que se apellida Sánchez y que es precisamente Prometeo, porque hace unos cuantos años, todavía en vida de su señor padre, se publicó un libro muy hermoso que es necesario leerlo, que se llama Memorias de un combatiente, de Néstor Sánchez. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, es un libro que yo considero que es inspirador porque contiene los ideales de la juventud de la primera mitad del siglo XX, representados como lo vio mi padre, pero él no era el único. Era una inmensa cantidad de soñadores que buscaban un mundo mejor,
después de las revoluciones sociales que hubo en el mundo, la revolución mexicana, la rusa, ya había pasado la francesa, había pasado la independencia norteamericana, y los países parecía que iban en boga y que el mundo iba a tener mucho progreso y que ya se había inventado la electricidad y la antropología, la psicología, las ciencias, etcétera. Había una amenaza, el fascismo en Europa, el totalitarismo en algunos lados, en fin. Y ante la amenaza a la libertad, a la democracia, esas palabras que se han desgastado en el discurso político, pero que siguen teniendo una gran valía, muchos jóvenes en el mundo se unieron, y en ese momento que había surgido el golpe de Estado en España por parte del general Franco y otros, se incorporan a las brigadas internacionales, y otros oaxaqueños, y otros mexicanos, y otros polacos, y otros chinos, y estadounidenses, y fueron miles de jóvenes a luchar, y él va narrando todo esto en este libro. Abarca una parte de cuando él fue joven, y tuvo aquí una lucha contra guerrilleros, les llamaban entonces, que en realidad eran cristeros, pero eran cristeros no de los buenos, digamos, porque había cristeros que luchaban por su religión, y había cristeros que se agarraron del motivo para andar asaltando caminos, realmente, que es lo que pasó aquí en sur de Oaxaca. Entonces él narra eso, lo cual fue tomado después en otro libro de Meyer, y que está publicado igualito, lo sacó y lo publicó con permiso de ahí de este hombre, en el otro libro, Jan Meyer. Bueno, pues narra esta historia de muchos combatientes en España, y es un oaxaqueño, lo cual le ha traído a Oaxaca mucha honra en Europa, porque ha sido reconocido en Rusia, en Polonia, en España, la lucha de todos esos internacionales, incluyendo a este oaxaqueño, que fue mi padre. Claro, los poetas les hicieron poesía, y hay una muy bonita que habla que eres uno de aquellos, dice, tú eres uno de aquellos, y hay hombres que lucharon con todas sus banderas, porque finalmente sí, el arte dio testimonio de la presencia de estos grupos jóvenes románticos llenos de ilusiones. Inclusive un gran escritor que acabó suicidándose, por cierto, y que visitó Oaxaca también, por cierto, Ernest Hemingway, pues se inspira en la lucha armada, estuvo en la Española, y escribe Por quién doblan las campanas, que maravillosa novela, ¿no? Así es. Pero bueno, hay otras cosas muy importantes que seguiremos comentando. Por ejemplo, tenemos que hablar de las obras de Arcelia Yáñez, cuando menos mencionar alguna, ¿no? Vamos a ir a nuestro segundo corte, ¿qué les parece? Quédese con nosotros y vaya tomando nota de cuáles son esos libros que pueden representar de gran valía en la biblioteca de su familia. Quédese, estamos en A Contragolpe. Amigas y amigos de A Contragolpe, ¿cómo están ustedes? Nuestro paseo por la ciudad de Oaxaca nos ha traído hasta el atrio del Templo de San Agustín, un espacio que colinda con la casa de cuna, pero que nos cuenta una historia prácticamente de la fundación de la ciudad. Una de las congregaciones religiosas que llegaron a Oaxaca en esta época de los primeros asentamientos españoles es precisamente la congregación de San Agustín de Hipona, que allá por 1533 llegó a nuestro país, hizo las primeras exploraciones, y más o menos por 1570 empezó a construir este maravilloso templo. Quiero decirles que la fachada del templo de San Agustín aquí en Oaxaca es considerada una de las mejor logradas, una de las más representativas de la arquitectura tradicional oaxaqueña. Su retablo, un retablo elegante, un tanto austero, pero muy fino, también da muestra del barroco, y es un espacio que hay que venir a visitar. Tal vez es un espacio al que no lleguemos con tanta frecuencia, porque el entorno pues se ha convertido también en escenario de luchas políticas, de plantones, de cierres de calles, de marchas, pero de cuando en cuando, los días domingo, acerquémonos a este templo de San Agustín, que es uno de los lugares que podemos presumir aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿Y qué les parece si ahora iniciamos desde este espacio nuestro comentario semanal?
Y así hemos llegado al final de la Semana Santa, y de esta semana 13 que está terminando en la ciudad de Oaxaca, tenemos mucho que contar. Así podemos empezar por la hermosa y sobria tradición de la Procesión del Silencio que hemos visto gracias a los sueños y gestiones de una inolvidable mujer oaxaqueña. Me refiero a doña Hortensia Vázquez de Lira, quien con su entusiasmo contagió a un grupo de personas que hasta hoy día cumplen con una hermosa tradición. También en esta semana damos cuenta de la presentación del disco Puedo Fallar, una excelente producción en la que la cantante Marisol Romero y el mariachi Caporales nos comparten una excelente selección de música mexicana interpretada por una de las mejores voces oaxaqueñas. Marisol Romero tiene mucho que contarnos en esta discografía que representa parte de su vida. Aquí los comentarios de nuestro amigo Rodrigo Vargas, el público oaxaqueño que la aplaudió hasta el último momento y la tarde alegre que con esta producción augura que Marisol dejará honda huella en la música oaxaqueña. Y allá en San Jerónimo Ixtepec, esta hermosísima ciudad ismeña, esta semana se realizó un encuentro cultural de Oaxaca en torno a la economía local. El nombre, El Canasto, y la certeza es de que en el consumo local está nuestra fuerza. Aquí un grupo de productores y productoras dio muestra de calidad, creatividad, cultura e identidad en un espacio en el que además de comercializar los productos, el diálogo y la amistad estuvieron presentes. Abramos ahora este espacio para leer Oaxaca. Ahora queremos compartir el libro José Vasconcelos, caudillo cultural, que en el año de 1982 fue publicado por Joaquín Cárdenas Noriega, un investigador acucioso y especializado en la figura de José Vasconcelos. De su capítulo segundo, ¿qué les parece si leemos lo que escribió sobre la campaña del analfabetismo? Pocos días después de que la Universidad Nacional de México expide la circular número 1, en la que hace un llamado urgente a todos los mexicanos que supieran leer y escribir para colaborar en una gran campaña nacional en contra del analfabetismo, esta se basará en profesores honorarios a quienes se les entregaría diploma con la obligación de impartir por lo menos una clase por semana a 2 o más personas que no supieran leer, de preferencia los domingos y los días festivos. Y hasta aquí nuestra bonita práctica de leer Oaxaca. Definitivamente este texto sobre José Vasconcelos es indispensable para nuestra biblioteca. Qué bueno que nos han acompañado en esta semana número 13. Con gusto espero que nos saludemos muy pronto en cualquiera de los escenarios culturales de nuestra ciudad y les agradezco cada vez que ustedes reproducen y comparten este material. Nos vemos muy pronto.